Dios bendiga a mis hermanos. Amén. Buenos días. Amén. Gloria al Señor. Bendecidos porque estamos en el lugar Amén. correcto, en la casa de oración. Amén. Y hemos venido a exaltar y adorar el nombre del Señor Jesucristo. Sí, amén. Antes de orar, hermano, quisiera leer una palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 4:13 al 17. Es una palabra bien hermosa que tenemos que tener en cuenta cada día, que estamos viendo que cada día se está acercando más la venida del Señor, hermano, que va a ir a levantar a su iglesia. Entonces tenemos que estar seguros de lo que estamos leyendo, de lo que estamos creyendo. No dudar nunca en nuestros corazones de que la palabra de Dios es clara y verdadera. Amén. Dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 4:13 al 17. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Amén. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Gloria a Amén. Dios. Gloria a Dios. Bonita la palabra del Señor. Sí, amén. Es verdadera la palabra de Dios, hermano. La hemos creído y sabemos que el Señor va a venir. Así como se fue, así va a venir, hermano. Amén. Así que tenemos que estar preparados, ¿verdad? No prepararnos ya. Se supone que debemos estar preparados, ¿verdad? Amén. Preparados y que el Señor nos ayude a cada uno, hermano, ¿verdad? Porque no es fácil estar en los caminos del Señor, Sí, pero amén. tampoco es imposible, ¿verdad? Porque tenemos al Espíritu de Dios que nos alienta, que nos fortalece cada día. Amén. Y el Señor no nos va a dejar nunca, porque Él dice que nunca lo va a dejar, que va a estar hasta el final. Amén. Amén. Señor, te damos gracias en esta hora, poderoso Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, verdadera. Gracias te damos en esta mañana, Señor, que tú tomes el control, Señor, de este servicio, Señor. Que tú bendigas a cada uno de los hermanos que estamos aquí presentes, Señor. Y los que van a ver este video, Señor. También que ahí llegue tu bendición, Señor, en esta mañana, Señor. En esta mañana preciosa, Señor, que tú nos has dado, Señor, el privilegio, Señor, de levantarnos en esta mañana, Señor, de poder caminar, de poder ver, Señor, de poder abrir nuestra boca, Señor, y decirte gracias, Señor, porque tú estás en control de cada vida, Señor. Nosotros somos tus hijos, Señor, y tú tienes el control en nuestra vida, Señor. Así que en esta mañana te pedimos, Señor, que nos guíes, Señor, cada día de nuestras vidas, Señor. Guía a mis hermanos, Señor, ahí en sus hogares donde están, Señor, a nuestros hermanos en Cristo, Señor, aquellos, Señor, que no te conocen, Señor, que van a ver este video también, poderoso Dios. También ellos tienen oportunidad, Señor, de venir a los pies de Cristo y alcanzar ese regalo, Señor, que tú tienes para esta humanidad, Señor, sabiendo, Señor, que sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, Señor, tiempos peligrosos, Señor, que tenemos que agarrar en serio, Señor, tu palabra, Señor, porque un día tú vendrás, Señor, y no queremos, Señor, quedarnos aquí, Señor, queremos estar en tu presencia eternamente, Señor. Así que, Señor, ayúdanos a cada uno, Señor, bendícenos, Señor, guíanos con tu Santo Espíritu cada día, Señor, que seamos obedientes, Señor, a tu palabra, Señor, que temblemos a tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor.
Bendice pues, Señor, tu iglesia, Señor. Bendice a tus hijos e hijas, Señor, en esta mañana, Señor. Aquel que se sientan desanimados, Señor, dale ese ánimo, dale ese gozo, Señor. Echa, Señor, toda ansiedad, Señor, todo temor, Señor, todo espíritu, Señor, que venga, Señor, ese espíritu perturbador, Señor, lo echamos fuera y lo damos en el nombre de Jesús, Señor, y declaramos, Señor, tu gloria en este lugar, tu gloria, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, tu gloria en nuestros hijos, Señor, en nuestras familias, Señor, que nos regocijamos, Señor, porque tu presencia va con nosotros, Señor. Si tu presencia, como decía tu siervo Moisés, Señor, no va conmigo, Señor, entonces no voy, Señor, pero sabemos que tu presencia, Señor, nos acompaña a donde nosotros vamos, Señor, porque somos luz, Señor, y no estamos ya en las tinieblas. Tú nos sacaste de esas tinieblas, poderoso Dios, y nos has dado esa salvación, Señor, y tú has preparado, Señor, esa morada, Señor, para un día, Señor, estaremos en tu presencia eternamente. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Hemos venido con un corazón, Señor, contrito, humillado, Señor, a alabarte, Señor, a glorificarte, a adorarte, Señor. Que esas alabanzas lleguen hasta tu trono, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, recibe la honra, la gloria y nuestra alabanza, Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Así invitamos a los hermanos con los que cantamos en el coro para la alabanza del Señor. Así que vamos a glorificar su santo nombre. Y gocémonos en el Señor, hermanos. Los que están viendo este video, también alabe al Señor en ese momento en que usted lo reciba. Gócese en la presencia del Señor. Amén. Cantémosle todos al Señor, hermanos. Al ser valiente, nosotros los cristianos, trabajando en la obra del Señor.
a cantar, hermanos, unos coros para la gloria del Señor. Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán.
Espíritu de Dios, Santo Padre, bendito sea Señor, llénalo, Aleluya, gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Glorificado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y así vamos a pasar con la palabra del Señor que viene para edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias damos a Dios porque nos ha permitido que estemos en su casa, de donde se glorifica su santo y bello nombre. Vamos a pasar a lo que es la palabra del Señor que Dios nos ha enviado en su santo nombre para que pregonemos la palabra del Señor para consejo a cada uno de nosotros. Voy a invitarles, hermanos, que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Santiago, capítulo 1, 19 al 22, para la gloria del Señor.
Santiago 1:19. Así invito al pueblo de Cristo que vengamos en palabras de oración para que podamos, Dios nos ayude a entender todos juntos esta hermosa palabra. Amén. Señor Jesús, que estás en gloria, gracias te damos, Señor Jesús, por permitir, Padre bendito, que tu Santo Espíritu esté con nosotros, Padre, para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Que en esta mañana, Señor Jesús, hemos sentido tu hermosa presencia en este lugar. Y esperamos, Padre, que en esta palabra también, Padre, pueda fluir por medio de tu Santo Espíritu y pueda ser de edificación para cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos a que nuestros ojos de nuestro entendimiento puedan ser abiertos para guiarnos, Padre, conforme a tus escrituras, Señor Jesús. Te pedimos, Señor Jesucristo, que tu gracia no sea parte de nosotros, sino que tu Espíritu Santo siempre esté en medio de este cuerpo de Cristo y que fluya, Señor, por medio de cualquier canal de bendición, Padre, para cada uno de nosotros, Señor Jesús. Gracias por esta palabra, Señor Jesús, que vamos a impartir en esta mañana, Señor Jesús. Gracias, bendito Rey Jesús, porque no dudamos que tú la bendecirás por medio de tu Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Así, hermanos, pasamos a la lectura de la Biblia en Santiago 1:19 y leemos su santa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Y la palabra de Dios dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a escuchar así la palabra del Señor, lo que nos habla Santiago el apóstol, hermanos, por medio de esta Sagrada Escritura. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y el tema que traemos, hermanos, para este mensaje de hoy es prestos para oír y tardos para hablar. En este primer versículo nos abrirá el camino hacia donde nos enfocaremos hoy nuestro mensaje que hemos traído para el cuerpo de Cristo. Y es de mucha bendición lo que nos habla el apóstol Santiago, que no caigamos en el error de creernos muy listos, pues Dios conoce todo nuestro proceder. Amén. Y la palabra nos aconseja, en primer lugar, a saber escuchar. Segundo, analizar. Y en tercer lugar, dar paso a una respuesta si la tenemos. Porque seremos realistas, no siempre tenemos una respuesta correcta para cada necesidad. Así que el apóstol nos aconseja a escuchar cuidadosamente y después, si no tenemos una respuesta, pidámosle a Dios y entonces podremos aconsejar lo que sea mejor para el cuerpo de Cristo. Amén. Porque, hermanos, podemos caer en el error que a veces, como yo hablo aquí, les puedo decir es que esto es así, así, así. Y sin la guianza del Señor, los puedo conducir a un fracaso. Amén. Es por eso que la guianza del cristiano
o del que imparte la palabra debe ser puestos sus ojos en Jesús y la confianza en Él y dejarnos guiar por Él. Si así lo hacemos, daremos buenas respuestas al que la esté buscando. Amén. Es por eso que el apóstol nos habla en esta mañana a cada uno de nosotros, a que estemos con los oídos bien atentos, porque nosotros como cristianos, como hijos de Dios, muchas personas vendrán a pedirnos ayuda espiritual. Y si nosotros no estamos espiritualmente actuando, nuestra respuesta puede ser destructiva. Puede muchas veces no ser la que la persona estaba buscando. Pero si nos dejamos guiar como el manual principal que tenemos, que es la Biblia, nuestra respuesta será correcta para la ayuda espiritual que busquen nuestros hermanos y amigos. Amén. Seguiremos en el siguiente versículo, dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y aquí lo que nos damos cuenta es que a veces actuamos como si de nosotros dependiera todo. Y debemos de tener en cuenta que a veces nosotros no le podemos pedir a Dios todo sin dar algo de nosotros. Y ese algo es la obediencia que Dios quiere de cada uno de nosotros. Sin obediencia, así podemos desgarrar nuestras gargantas y a veces no recibiremos el favor de Jehová nuestro Dios por ser desobedientes a su llamado, desobedientes a su palabra. Amén. Recordamos siempre, y yo en particular, a nuestro pastor que nos decía que usted no vino a ser ofendido, sino a ser consolado y a ser edificado a la casa del Amén. Señor. Siempre debemos traer en cuenta, hermanos, que usted viene a ser edificado con la palabra del Señor y no con palabras mías solamente. Si ese es el propósito que usted se propuso, saldrá bendecido. Amén. Si ese es el propósito que yo me propuse, bendeciré al pueblo del Señor con palabras sabias. Gloria a Dios. Para poderles guiar conforme Dios quiere, con Bendito sea Dios. amor. Amén. Porque sin amor, esta palabra sería ofensa para ustedes. Sí. Pero Dios nunca envía un consejero a destruir a alguien, sino a ayudar, a edificar. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Aquí nos habla, hermano, nosotros principalmente, que desechemos toda la abundancia de malicia. Esta palabra, hermanos, como digo, siempre es para mí primeramente, porque a veces uno es malicioso y cree que tiene la respuesta para todo. Y no siempre es así. Pidámosle a Dios que Él nos dé la respuesta para poderles guiar correctamente. Amén. A veces podemos caer en el error de creer que nosotros, los que damos la palabra, somos los máximos y que no somos tocables, que somos intocables. Gracias a Dios, como digo, en este ministerio siempre se hace oración por los que estamos al frente para que sea Dios dirigiéndonos a nosotros primero y luego nosotros poder ayudar a dirigirles a ustedes. Amén. Nosotros tenemos la palabra de Dios para nutrirnos, nosotros primero, y de esa abundancia podemos edificar a todos ustedes. Si queremos salvar nuestras almas, la mía y la suya, debemos ser mansos y humildes, que es algo que el Señor requiere de cada uno de nosotros, que seamos mansos y humildes
de corazón. Amén. Que cuando recibamos esta palabra sembrada en nuestros corazones, podremos salvar nuestras almas de la condenación y sacar a muchos que vendrán y pedirán ayuda espiritual. Amén. Por medio de la sabiduría que viene de Dios y que hayamos obtenido dejando la soberbia a un lado. Amén. Cuando podemos, hermanos, y somos capaces de dejar la soberbia que en el mundo teníamos, seremos capaces de almacenar la palabra de Dios primero en nuestros corazones y así poderle impartir a ustedes esa paz que viene de Dios. Amén. Porque dice su palabra que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Y nosotros los que hemos agarrado este camino y hemos cargado esta cruz, sabemos que día con día debemos ser moldeados y edificados por la palabra. Amén. Pues Dios conoce todo, cómo nos conducimos y cómo estamos delante de Él. A Dios, hermanos, nadie le puede engañar. Amén. Dios conoce, delante de Él estamos desnudos. Amén. Y no solamente puede ver nuestro cuerpo de afuera, sino que Él puede ver lo más interior de adentro. Amén. Gloria a Dios. Vamos a pasar, hermanos, a leer un pasaje muy importante sobre cómo no debe de ser nuestro comportamiento. Aunque algunas veces se nos estén contando cosas difíciles, no debemos perder nuestra cordura, saber escuchar y dar una respuesta en su debido tiempo. Vamos a leer, hermanos, en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 5. La palabra de Dios dice así: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Amén. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Hermanos, esta palabra es porque a David, en los primeros versículos del capítulo 12, segunda de Samuel 12, del 1 al 4, nos narra algo que había pasado, pero lo que hemos leído primero es cómo se incendió y cómo dio una respuesta en la cual él mismo se estaba condenando así. Es por eso que Santiago allá más adelante nos aconseja ser sabios, prudentes y saber dar una respuesta a su debido tiempo para que no caigamos nosotros en un error semejante. En 2 Samuel el 12, del 1 en adelante lo vamos a leer, y dice: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija.
Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso matar de sus ovejas ni de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Amén. Este fue el relato que el profeta Natán llevó a David. Y esas fueron las condiciones por las que David dijo: el hombre que tal hizo de haber quitado la pobre oveja que aquel pobre tenía y matarla para hacerle guiso al que había llegado a su casa, es digno de muerte. Vemos que David, hermanos, se adelantó a dar una respuesta muy pronto, porque todo el capítulo, hermanos, nos sigue hablando más después que esto fue una metáfora, fue un ejemplo que el profeta de esta manera llegó hablándole a David. Y se trataba de algo que iba a ser contraproducente para él mismo, pues era una exhortación que Dios le mandaba, por cuanto él había quitado la vida a un hombre, mandándolo a la guerra y quedándose con la esposa de él. El contexto de todo esto es, hermanos, que él tenía el favor de poder tener las mujeres que él quisiera, pero él obró tan mal que mandó a la guerra a matar al hombre para quedarse con la que no le pertenecía. Amén. Eso significaba la metáfora que el profeta, con mucho respeto, llegó a David y le llegó a decir: esto pasó así y así, este hombre, teniendo tantas él en su redil, vino y tomó la única que aquel pobre tenía. Amén. Era un ejemplo, hermanos, que él le estaba dando. Y vemos cuando no escuchamos con oído espiritual, David se incendió y dijo: ese hombre es digno de muerte. Viene el profeta y le dice: ese hombre eres tú, porque tú hiciste esto y esto con Urías. Lo enviaste a la guerra a que muriera y te has quedado con la esposa de él, que era la única que él tenía. Vemos que vale la pena a veces esforzarnos, saber escuchar, pedir la respuesta correcta hacia Dios, que cuando demos una respuesta sea la que viene de parte de Dios. Y si es una amonestación que viene para nosotros, que la podamos recibir con mansedumbre, con templanza, como dice la palabra, con madurez espiritual. Porque Dios nunca nos manda una advertencia para destruirnos, sino para que seamos edificados. Dios lo que quería con David era que él reconociera que había cometido ese error. Pero él no entendió en un principio. Tuvo que llegar el profeta, que por cierto con mucho respeto le comienza a contar esta historia. Vemos que no fue de golpe, sino que le da unos ejemplos. El Señor es así, hermanos. El Señor nos quiere tantos que a veces nos va rodeando y nos va moldeando y nos va diciendo qué cosas están mal de nosotros. Amén. Porque Él no quiere, dice, que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento y que todos alcancemos el favor de Jehová nuestro Dios. El profeta, hermanos, fue un hombre muy inteligente en llegar y llevarle esta palabra a David, pues sabía que él era su rey y tenía que respetarlo primeramente. La palabra de Dios también nos aconseja a nosotros ser obedientes a las leyes terrenales y a los que están bajo nuestro cuidado. Amén.
Así que, hermanos, tengamos cuidado, que tengamos siempre nosotros el cuidado de lo que vamos a hablar, lo que vamos a decir, que siempre sea edificación para usted. Como les dije al principio, usted no viene a que se le ofenda, sino a salir bendecido y contento de la casa del Señor. Porque Dios eso es lo que quiere de cada uno de nosotros. Que venga, hermano, sienta su presencia, que sienta que el amor de Dios está aquí y que el amor de su hermano que está al lado también, que le ama con todo su corazón. Que todos nos amemos unos a otros, como siempre se nos dijo aquí en el ministerio, que Dios no quería altanería, sino que Dios quería humildes de corazón. Amén. Y de esa manera, hermanos, heredaremos nuestra salvación y nuestra vida eterna, que es la que estamos luchando día con día. Sí, amén. El Señor, cuando nos manda, hermanos, una advertencia, es por algo, porque algo importante somos para Él. Para Él no somos cualquier cosa nosotros, sino que somos sus hijos. Amén, gloria a Dios. Creación de Dios podemos ser todos, pero hijos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Amén. Si usted lo aceptó como su Salvador, déjese moldear cada día por su palabra. Tenemos las Sagradas Escrituras para guiarnos día con día. Que habrán pruebas, Sí, gracias. que habrán dificultades siempre. Amén. Nadie está exento de tener pruebas y dificultades, pero tenemos a Dios de nuestro lado. En el libro de Santiago, donde leímos, hermanos, el capítulo 1, versículo 12, dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Tenemos una hermosa palabra, hermanos, para cerrar, que somos bienaventurados los que soportamos las pruebas y las tentaciones. No salga diciendo, es que soy valiente, por eso la pasé. No, es que Dios estaba en el asunto. Amén. Y cuando Él ve el corazón suyo dispuesto a glorificarle, Él está presto y lo saca de la desesperación donde esté. Muy hundido se puede encontrar y perdido, de ahí lo sacará el Señor en victoria. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida. Si no resistimos las pruebas y las tentaciones, no hay tal corona para nosotros. Así que, hermanos, esta ha sido la palabra del Señor para nosotros. Amén. Atesorémosla en nuestros corazones, que nos llene, hermanos. Pongámonos a pensar qué bueno estamos haciendo ante los ojos de Dios. Que no nos pase como David, que tuvo que llegar otro a hacerle ver las cosas, y ni aún así estaba cegado y no las entendía, el cual estaba haciendo juicio de antemano, cosa que nosotros no la debemos cometer, porque tenemos ya la advertencia. Y que cuando alguien se nos amoneste, también recibámosla con amor. Claro que va a venir la amonestación también con amor. Y cuando aquella amonestación llega por su lado, usted la recibirá con mucho respeto y la atesorará en su corazón. Así es, hermanos, que seamos edificados en su palabra, que tengamos esta palabra en cuenta, hermanos, que Dios nos ama y que por eso nos manda a amonestar con su santa palabra. Amén. Vengamos en palabra de oración, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Padre que estás en gloria, Señor. Te agradecemos, Dios mío, porque tú estás con todos tus hijos, Señor. Estás con cada uno de nosotros, Señor Jesús, para bendecirnos y para guiarnos, Señor Jesús, para ser edificados en tu palabra.
Jesús de Nazaret, porque tú eres todo, Señor. Gracias a ti te damos, Padre. Tú eres el grande, Porque tú eres Señor Dios Jesús. grande y maravilloso, Padre. Tú eres el que peleas por Tú eres el nosotros, que va Señor delante, Jesús. Padre Santísimo, peleando la buena Señor batalla, Jesús, que Señor. podamos, Señor, desechar todo lo que estorbe en nuestra vida espiritual, Señor Padre Jesús. Santísimo. Que podamos ser obedientes al llamado tuyo, Danos Señor la mi Dios. obediencia, Padre. Que podamos ser guiados por medio de ti, Señor Jesús. Danos el amor, Padre Santísimo, para las almas, Señor. Señor Jesús, danos siempre esa cobertura que deseamos, que viene de ti, Señor Jesús, para poder impartir, Señor, buena palabra para nuestros hermanos. Y que todos recibamos, Señor, el consejo que viene de Dios. Gracias, Rey Jesús. Señor, que podamos recibir Bendito tu palabra, sea tu santo Señor, nombre, en el Señor bendito Jesús. nombre de tu Hijo, Padre Santísimo. Que podamos seamos vivir mansos como y hijos humildes, espirituales Padre, ante y amados, ti. Padre. Que Bendito podamos, seas, Señor, Padre ser Santísimo. pacificadores. Amén, que así sea, Padre. Señor En Jesucristo, el bendito danos nombre de paciencia, Dios, Señor. Danos la paciencia, Sabiduría la de ti, tolerancia, Señor Padre. Jesucristo, Danos porque el amor a todo las lo que almas, viene de Padre. ti es bueno y es Danos perfecto, el Padre. espíritu y la mansedumbre, Padre. Señor Jesús, ayúdanos, Padre, a salir adelante, Señor mi Dios, Sé tú y llevar, que Padre nos bendito, salves, este Señor. pregón siempre, Señor Jesús, como tú lo llevaste, Señor Jesús. Que podamos llevar este santo evangelio, Señor, a toda criatura que lo necesita, Señor Jesús. Gracias, bendito Rey Jesús, porque tú nos cuidas y nos proteges. Bajo tu mano de poder, Señor, estamos guardados, Amén, Jesús, así y es, acobijados, Señor. Señor Sí, mi Jesús. Dios Santo. Bendito seas por siempre. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias te damos, Y Padre. gracias, Espíritu Hijo y Santo de Dios, Espíritu Santo. por guiarnos a toda Amén. verdad y a toda justicia. Amén, Señor Amén. Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor. Amén, mis hermanos. Así que vamos a pasar a nuestro hermano Isaías, que pase y dirija esta oración en el nombre del Señor, Amén. para que todo el cuerpo de Cristo que esté en sus casas también, hermanos, sean edificados y reciban las bendiciones que van por medio de la oración. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Doy gracias a Dios por el privilegio de orar por cada uno de mis hermanos, por los que están presentes y por los que están ausentes. Que sea Dios siempre tratando a su vida y que Dios nos dé la oportunidad de esforzarnos día con día. Amén. Vamos Amén. a Gloria al Señor. venir en palabras de oración y que sea Dios manifestándose con poder y su gracia. Sí, amén. Padre Dios Padre nuestro Todopoderoso, que estás en los cielos, Señor Jesús, en esta hora, Padre, vamos a elevar nuestra oración, creyendo en ti, Padre, confiando que tú has sido, Señor, el que nos has dirigido hasta este momento, que hemos podido, Padre, entregarnos en sacrificio, porque todo lo que hacemos, Padre, de ti viene la recompensa. Sabemos, Padre, que la carne a la verdad no quiere, pero el Espíritu que mora en nosotros, ese es el que pelea por sus hijos. En el nombre de Jesús de Nazareno, Padre, te pido la cobertura sobre todo tu pueblo. Te pido, Señor, la unción de tu Santo Espíritu, que tú nos muestres ese camino, que tú nos des, Señor, esa oportunidad de ser agradables ante tu presencia, porque hemos creído y confiado, Padre, que tú eres el dador de nuestra vida, que tú eres aquel que puedes levantar al decaído, el que puedes levantar al enfermo, el que le puedes dar esa mano de poder para salir adelante en la dificultad. Eres grande, Jesús de Nazareno, eres fiel y verdadero, Padre. Y en esta hora, Señor, creemos, Padre, que tú te mueves a misericordia, que el poder de Dios se manifieste sobre toda carne arrepentida. En el nombre de Jesús, Padre, te pido, Señor, de tu presencia en esta hora, porque aquel que ha creído ya no saldrá igual como entró,
porque hay un Dios de poder, hay un Cristo vivo que dio su vida por mí y por ustedes. Él derramó sangre en la cruz del Calvario, Él pagó por nosotros. Su palabra dice que por sus llagas hemos sido curados, por sus llagas hemos sido sanados. Y si estamos, Padre, ante ti, sabemos, Señor, que tú vas a hacer la obra, que tú vas a levantar aquellos, Señor, que perturben nuestra vida, que podamos ser agradables ante ti, Señor. Te pido, Señor, por la vida de mis hermanos que están, Señor, escuchando, Padre, esta palabra que ha venido por medio de tu siervo, que esa palabra pueda ser atesorada, Padre, porque eres tú, Señor, el que nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, porque no estamos perdidos, estamos en un caminar que ese Dios de poder nos va a dirigir correctamente, porque la palabra es la que edifica, la palabra es la que nos da vida, y eres santo y verdadero para tocar, Señor, esos corazones, para redarguir su espíritu en ellos, porque tenemos un abogado, porque sabemos, Señor, que tú estás presto, Padre, para todo aquel que se humilla, porque el que se humilla será exaltado, porque si humillamos, Señor, nuestra carne, tú nos vas a exaltar en el nombre de Jesús de Nazareno. Pedimos la guianza, Padre, la sabiduría, el entendimiento para crecer, Señor, día con día en tus caminos, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser agradables. Ayúdalos día con día, Padre, y que la bendición tuya no se aparte, que es la salud, que es, Padre, el tener el deseo de lucha, que es el tener, Padre, el deseo de escudriñar, de doblegar esta carne, de doblar rodillas, porque los tiempos, Padre, son difíciles, pero tú, Padre, con la mano tuya vamos a ser vencedores, porque no los va a detener el enemigo. Sabemos que tenemos un Cristo de poder, que Él le dijo a Satanás: apártate de mí, Satanás, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y esa palabra es la que edifica, esa es la que toma vida en nuestro corazón, porque por ella vivimos. Lo que vivimos en la carne, Padre, lo vivimos en la fe del Hijo tuyo. Y tú eres nuestro amparo, tú eres nuestra fuerza, nuestro refugio. Y hágase tu voluntad en nuestra vida, Padre. Recibimos de tu gracia y de tu misericordia. Gracias por permitirnos, Padre, en esta hora estar juntamente con los que te alaban, porque hay un pueblo que se ha levantado en servicio tuyo, mi Dios. Gracias te doy, Padre, porque tú nos vas a formar como tú quieres. Fórmalos, Padre, como a ti te agrade, Señor. Te doy gracias en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén y amén. Amén.